¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen viernes para todos, para todas. Aquí estamos en Pasos Perdidos cerrando esta semana de sesión en la Cámara de Diputados, semana también de sesión en la Cámara de Senadores y una agenda que se despliega hacia adelante con proyectos que empiezan a discutirse en las comisiones que ya se quedaron constituidas. Vamos a repasar todo esto, vamos a avanzar también con otras iniciativas que van incorporando los diputados para el debate en las comisiones. Pero lo primero es lo primero. Títulos aquí en Pasos Perdidos para iniciar la jornada del día de hoy, bien informados. Lucila Krexler, embajadora ante Canadá, con 45 votos a favor, 26 en contra. El Senado aprobó la designación de la ex senadora. Diputados recibieron al ministro de Comercio e Industria de Panamá. Estuvo presente el ministro Julio Moltón, que visitó la Cámara de Diputados de la Nación y se reunió con legisladores. Inviolabilidad de la propiedad privada. Se empezó a debatir en el Senado. El tratamiento pasó a un cuarto intermedio y continuará la próxima semana. Estos son los temas más importantes que están por estas horas aquí en la Cámara de Diputados. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero y colega Sebastián Adida, que se quedó un rato para estar aquí también en Pasos Perdidos con toda la información. ¿Cómo andás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amanda? Bueno, feliz de acompañarte en esta despedida de la semana que permite también hacer un balance de lo que fue lo más importante que tuvo la semana que está terminando, que es la sesión, ¿no? La sesión donde el oficialismo logró un triunfo legislativo contundente que le trajo cierta dosis de alivio, ¿no? Después de semanas complicadas, que le permite también cambiar de aire, ¿no? En medio de lo tóxico que tiene que ver con el escándalo vinculado al jefe de gabinete Manuel Adorni, también le permite empezar a instalar una agenda alternativa, pero también dejó esa sesión algunas señales de alerta a partir de lo que fue digamos, los pedidos de apartamiento de reglamento. En todos ellos, que fueron 10, la oposición logró mayorías, logró entre 120, 125 votos, lo que le permite a la oposición, si se entusiasma, en bueno, plantearse la posibilidad hipotética de una sesión donde incorpore todos estos temas que pueden ser Libra, la interpelación de Adorni, los proyectos vinculados a exigir la neutralidad argentina en la guerra contra Irán, y llegar a los 129 para el quórum, ¿no? Y después para revalidar con media sanción esos proyectos, ¿no? Me parece que la oposición se dio cuenta que tenía más fuerza de la que pensaba que tenía. Claro, esta fue la primera sesión del periodo ordinario, ¿no? Veníamos de un periodo de sesiones extraordinarias muy intenso para el Ejecutivo Nacional, con triunfos muy contundentes y radicales como la transformación de la legislación laboral en la Argentina y este debate respecto a la modificación de los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el área periglaciar. Pero también esa lectura ganadora, como bien decís, Seba, está presente en los números, se aprobó, ya está promulgándose la ley, es algo que el gobierno venía buscando junto a los gobernadores, comprometidos con empresarios de multinacionales mineras, en lo que fue el Consejo de Mayo, en esta articulación que buscó el gobierno. Pero esto que también decís, hay muchas lecturas y venimos diciendo, las mayorías nadie las tiene y se articulan proyecto por proyecto, ¿no? Sí, no hay una hegemonía definitiva, eso puede ir cambiando. Obviamente el oficialismo quedó mucho mejor parado después de lo que fue el recambio legislativo tras las elecciones intermedias de mitad de año. Eso reconfiguró el equilibrio de fuerzas a su favor, pero después la política es muy dinámica y la balanza se puede inclinar para cualquier lado en cualquier momento. Por eso la oposición se da cuenta que puede volver a ejercitar lo que también le salió el año pasado, ¿no? Cuando logró mancomunar esfuerzos para poner contra las riendas al oficialismo en temas muy importantes como la declaración de la emergencia en discapacidad, la emergencia en salud pediátrica y también la ley de financiamiento universitario, que fueron leyes y después además fueron insistidas. Hoy no tienen ni por asomo el número para insistir, ¿no?, sobre la posibilidad de un veto, pero sí por lo menos para quizás, eventualmente, si mejora un poquito los números y logra algunos aliados más, como por ejemplo podrían ser los del hijo Catamarca o el MID, de esa manera llegar a los 129 votos que
revierta la primacía que sigue teniendo el oficialismo este año. Y mientras tanto el oficialismo va poniendo primera para ir presentando los proyectos que anunció el presidente de la Nación cuando vino el 1 de marzo vinculado a modificaciones o cambios estructurales o revertir un estado de situación en la Argentina en proyectos importantes. Y por eso estuvo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en este caso en el Senado. Seba, ¿vos pensás que el Senado se volvió ahora el lugar más fértil para el Ejecutivo Nacional, un lugar más cómodo que lo que venía siendo hasta ahora? Y es una zona de relativo confort. El año pasado el peronismo tenía una mayoría mucho más definida, ahora se equilibraron las fuerzas y el oficialismo, junto con sus aliados provinciales, puede sacar una ventaja decisiva en ese sentido, y por eso muchos de los proyectos que uno naturalmente pensaría que tendrían que iniciar su recorrido en la Cámara de Diputados, se mandan primero al Senado. Vos te estás refiriendo, entiendo, Sí. Amanda, con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Sí. Bueno, ese es el proyecto que fue a defender el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que En incluye... una estrategia, además, de que sea justo el mismo día, a la misma hora que se estaba discutiendo en diputados y todos los medios estábamos concentrados con la definición de la ley de glaciares, ¿no? Entonces, bueno, el Senado pasó un poco más inadvertido, tuvo sesión al día siguiente, pero Sturzenegger dejó muchas definiciones y también mucha confrontación con la oposición. Tal cual, sí, quedó un poco solapado ese tema porque los reflectores de la política están puestos en la Cámara de Diputados, pero hay varias iniciativas que impulsa este ministro, como también la ley hojarasca. Que está acá. Está acá, es un tema con el que había amagado el Poder Ejecutivo hacia fines del 2024, cuando se presentó el proyecto. Después quedó sin estado parlamentario, pero ahora vuelve a la carga. Es un proyecto que no tiene tanto impacto en la economía, pero que busca un emprolijamiento del marco normativo, porque lo que propone puntualmente es la derogación de decenas de regulaciones y de normas que generan una especie de maraña burocrática que ralentiza o impide el desenvolvimiento económico. Esos son los términos que utiliza el gobierno para justificar el avance de esta iniciativa, que lo que busca es un paradigma de mayor eficiencia del Estado. Sí, muchas de esas regulaciones que tienen que ver con los controles o que tienen que ver con justamente la calidad de lo que se produce, se exporta o se importa, serían eliminados de algún modo para simplificar los trámites. Sí, si uno se pone a hilar fino, hay muchas regulaciones que ya carecen de sentido en los tiempos que corren, que no tienen que ver con tampoco trámites inútiles o que regulan tecnologías que ya fueron superadas por nuevas tecnologías. Y bueno, son cuestiones que quedaron vetustas. ¿No? Hay un punto que también hay que tener conciencia. Yo me acuerdo cuando en este congreso se hizo el digesto jurídico, que es algo similar a esto, que es todo el cuerpo normativo que no ha sido derogado de ningún modo por ninguna otra ley que la supere, tenía que ordenarse, ¿no? Eso fue un trabajo que esta Cámara de Diputados, sobre todo la Dirección de Información Parlamentaria, a la que todos y todas en el Congreso estamos infinitamente agradecidos porque es el cerebro, la memoria del Congreso, hizo una comisión específica. Recuerdo que en ese momento Aníbal Fernández era ministro del Interior en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el último periodo de su segundo mandato, se hizo este digesto jurídico, que es la base por la que ahora también se avanza con esta desregulación. Y se encontró que había muchas leyes que habían quedado viejas, digamos, y que tampoco se utilizaban. Pero lo que preocupaba es que en ese año, en el 2012, en ese momento, jueces de la provincia de Entre Ríos habían hecho uso de una figura que estaba dentro del Código Penal, que era el avenimiento, para obligar, en definitiva, a una víctima de violación con su victimario a casarse y así eximir de la pena al violador del castigo que le correspondía, ¿no? Que estaba dentro de la legislación penal argentina. El Congreso tuvo que derogar esa ley específicamente para que ningún juez nunca más tuviera la decisión de utilizarla. En este mismo sentido va la ley hojarasca. Sí, se hizo un trabajo bastante serio, minucioso de parte del equipo de Sturzenegger. Se peinó todo el digesto jurídico acumulado desde 1864 a la fecha. No es casual, digo, se dijo esto de 1864 porque de ese año data una ley que sancionaba a las autoridades que quisieran azotar a personas, ¿no? Obviamente eso es algo que no tiene razón de ser, ¿no? En los tiempos que corren, y es una de las tantas leyes que se propone
del hogar, como otras que tienen que ver, por ejemplo, con, no sé, la regulación de la colombofilia, que son las carreras de palomas mensajeras. Sí. Bueno, también algunas leyes como la que ordenaba la microfilmación de documentos por parte de las fuerzas militares. Bueno, cosas que quedaron fuera de uso, pero que Sí, tampoco se usan, ¿no? Hay sí, muchas urgencias en el país para tal cual. discutir. Hay que Sí, ver qué espacio tiene esta ley para debatirse, ¿no? sí, por eso quedó un poco abandonada o Mm, cajoneada durante todo lo que fue el 2025. No es para Federico Sturzenegger, bueno, se dedica a eso, es su claro. métier y por supuesto que pone el alivio ahí, pero no después eso se tiene que balancear con las prioridades que fija la Casa Rosada. Sin Y duda. hasta ahora no fue la ley hojarasca, ahora se No. volvió a Bueno, presentar. de hecho ahora lo que veíamos hace un minuto y ahora vamos a pedirle a nuestro director que vuelva a mostrarnos es el plenario donde estuvo Federico Sturzenegger, que lo relacionamos porque de este lado de Pasos Perdidos tiene otro proyecto que presentó, que es este del que estábamos conversando. Pero acá lo vemos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado de la Nación, que presentó este proyecto, que es la inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica muchas leyes vigentes, entre ellas la ley de expropiación, la ley de desalojos, la ley de manejo del fuego, la ley también de usurpación de tierras en distintos lugares, y es lo que busca impulsar. Estuvieron presentes Agustín Coto, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y la diputada y la senadora Nadia Márquez, también como autoridad de la Comisión de Legislación General en el Senado, y Sturzenegger presentó obviamente esta discusión, ¿no?, que tiene que ver con la revisión. Lo que planteó en definitiva fue que tiene que ver con dos pilares centrales del gobierno nacional, esta ley, por un punto, el equilibrio fiscal y por otro lado la libertad económica. Y también el ministro planteó distintos conceptos respecto a la protección de la propiedad privada, la que calificó como un requisito indispensable para el desarrollo económico. Todavía van a seguir discutiéndolo, no terminó con la presentación, van a venir distintos referentes de constitucionales, sin duda, también integrantes de organizaciones de la sociedad civil para, bueno, poner su opinión respecto a esta legislación. Una de las cosas que se proponen eliminar, por ejemplo, son los topes para que los extranjeros puedan adquirir tierras en Argentina. Pero en definitiva eso es parte de la iniciativa. Ahora seguimos con más de lo que tenemos que ir desarrollando acá en el programa, pero queríamos repasar un poco lo que había dejado la presencia de Sturzenegger aquí en la Cámara de Senadores en esta semana. Van a retomarlo la semana próxima, todavía no está previsto cuándo, pero en los próximos días va a estar publicado en la Cámara de Senadores la convocatoria. Seguimos entonces ahora con Sebastián, con tus Sí. placas. Bueno, Sí, el tema es un tema de mucha actualidad porque días atrás un heterogéneo grupo de diputados nacionales pertenecientes a distintos bloques políticos, todos ellos de la oposición, pero que vienen de orígenes distintos, encabezados por Vanessa Siley, que es la primera firma, pero también hay diputados de la coalición cívica de Encuentro Federal, la diputada Banfi, que tiene su monobloque radical Adelante Buenos Aires, Esteban Paulón de Provincias Unidas y demás, presentaron un proyecto para la actualización y ampliación de las licencias parentales bajo el principio de la corresponsabilidad familiar, es decir, que reconoce que tareas de cuidados de recién nacidos es una función social compartida y que reconoce además toda la diversidad de configuraciones familiares en los tiempos que corren. Lo que se busca es adecuar el régimen de licencias a las transformaciones sociales, culturales y económicas de las últimas décadas, ¿no? Dejando atrás ese paradigma donde la protección solamente se enfocaba en la protección de la maternidad, ¿no? Sí, Y de la donde se persona pensaba, gestante. sí, esa imagen arcaica o anacrónica del padre como proveedor económico y la mujer como en un rol complementario responsable de las tareas de cuidados en el hogar y particularmente de lo que estamos hablando del cuidado de los recién nacidos o de las personas que están que fueron adoptadas recientemente. Pero si me puede ayudar la producción con las placas para ir
acompasando este relato con también el texto. Y ahí vemos, ¿no? Vanessa Silla, decíamos, es la autora principal, se suman muchas otras firmas, son alrededor de 10 firmas. Mencionamos algunos de ellos, está Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, ya lo vamos a repasar al final. Pero el objeto es fortalecer la corresponsabilidad familiar en el cuidado de los hijos e hijas durante el embarazo, el nacimiento y la primera instancia mediante la ampliación y la reorganización del régimen de licencias laborales. Bueno, dentro de los puntos más salientes podemos decir o podemos destacar las licencias para no gestantes, ¿no? Para progenitores no gestantes, que pasa de apenas 48 horas, de 2 días, de acuerdo a una ley del contrato del trabajo, que ya no refleja necesariamente la dinámica de las relaciones laborales de la actualidad. Hay muchas cuestiones que siguen siendo progresivas, pero hay otros temas que quedaron absolutamente desfasados y desactualizados. Entonces lo que se propone es que para las licencias laborales por paternidad pasen de 2 días a 30 días. De todos modos, se propone un mecanismo de transición para amortiguar el impacto que puede tener para los empleadores, y que en los primeros 2 años, desde la entrada en vigencia de la ley, sea de 20 días las licencias por paternidad. Y además se ofrece dentro de este menú de herramientas para garantizar la protección y la diversificación de las tareas de cuidado, una licencia adicional compartida de 20 días a repartir entre las 2 miembros de la pareja, ¿no? O sea, las mujeres o las gestantes van a tener los 3 meses que tienen de acuerdo a la normativa que está vigente. Se propone que para las personas no gestantes dentro de la pareja tengan 30 días, pero además se suma a esto una licencia adicional complementaria compartida de 20 días que no va a ser corrido como las otras licencias. Se pueden tomar de forma corrida, continua, o de forma discontinua a lo largo del primer año de vida del recién nacido o de la persona o del niño adoptado, ¿no? Además, las mismas licencias están contempladas para adoptantes a partir de la notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga la guardia para adopción. Vamos a la siguiente placa con más detalles de este proyecto de ley, porque además aparecen algunos adicionales en supuestos especiales, ¿no? Un adicional de 5 días por nacimiento múltiple, es decir, cuando nacen gemelos o mellizos, la misma cantidad de días que se suma a las licencias ordinarias por nacimientos prematuros o internación neonatal prolongada, o cuando el hijo o la hija presente una condición de discapacidad o de enfermedad crónica que obligue también a tener un tratamiento especial con estas personas, ¿no? Con estos trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Pero bueno, además se crea una asignación parental gestante, parental no gestante y adopción para monotributistas y autónomos. Este es un dato interesante porque tradicionalmente todo este universo, que además es creciente, que cada vez tiene un papel más preponderante dentro del mundo del trabajo, que son los trabajadores independientes, fueron históricamente excluidos de este tipo de beneficios o prestaciones. Acá se los incorpora dentro de este esquema con algunos requisitos, ¿no? El requisito es que no acumulen o no registren deudas con los organismos de recaudación y que tengan una antigüedad de 18 meses en el régimen previo a la solicitud para acceder a esta licencia. Y el monto que reciben los trabajadores independientes como monotributistas es el salario mínimo vital y móvil neto, ¿no? Que obviamente se va actualizando a medida que lo va definiendo también el INDEC, ¿no? Pero es interesante porque se incorpora todo un universo de trabajadores que hasta ahora estaba despojado de este tipo de beneficios. Y otra cuestión interesante es el mecanismo el criterio para la financiación, porque hasta ahora las licencias por paternidad eran solventadas exclusivamente por la parte empleadora, ¿no? Con esta transformación, con este cambio de régimen, lo que se pretende es que sea la seguridad social la que se haga cargo de las licencias, tanto por maternidad, que es el mecanismo que funciona actualmente, pero también las de paternidad y las de adopción, para unificar en un mismo criterio y no trasladar un costo adicional a los empleadores, que obviamente si no tendrían que reacomodar sus cuentas, y eso podría complicar la logística y la dinámica diaria
de sus empresas o emprendimientos. Para los empleados de relación de dependencia, el requisito es una antigüedad de 3 meses, no se exigen 18 meses de antigüedad. Después, misma retribución. Sí, hay otra cuestión importante, que es que además de este principio de corresponsabilidad familiar, que lo que busca es una participación equitativa en el sistema de organización de las tareas de cuidado de los recién nacidos, también está el principio de indemnidad económica, ¿no? Que es garantizar que todos los trabajadores que se les están reconociendo las licencias laborales no se les toque ni un peso de sus salarios, ¿no? Que sigan cobrando los mismos montos que venían cobrando y que además se siga reproduciendo o que se sigan manteniendo los aportes a la seguridad social. Esto es, los aportes a las obras sociales y los aportes jubilatorios. Bueno, finalmente tenemos para destacar quiénes son quienes impulsan esta iniciativa que busca ampliar el universo de las licencias parentales, que son Vanessa Silla, a quien ya mencionamos, Nicolás Massot, Mónica Frade, Esteban Paulón, Karina Banfi, Sergio Palazzo, Keri Olmos, la ex ministra de Trabajo, Mario Manrique, Maximiliano Ferraro y Marina Salzman. Así que bueno, en definitiva es una iniciativa innovadora que lo que busca es adaptar o ayornar la legislación a las necesidades del mundo laboral actual, ¿no? Que no son las mismas de décadas anteriores, porque sigue rigiendo los principios de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974, que quedó obsoleta en muchas cuestiones. En otras cuestiones sigue marcando pautas que son progresivas o que siguen marcando aspectos positivos, pero hay temas que hay que ir mejorando, innovando, porque si no te quedas muy atrás. Esta discusión se dio también en el recinto, en el marco de la reforma laboral, porque desde la oposición impulsaban que se incorpore parte de este debate como discusión de la reforma. Sí, pero déjame marcar un último punto, y es interesante que hay se propone un criterio también de transición para que el impacto no sea tan grande de golpe, ¿no? en un solo momento, y de esta manera se pueden armonizar, bueno, la ampliación de derechos por un lado con la sostenibilidad del sistema. Vamos rápidamente al corte con toda esta información que nos dejó Sebas. Tenemos mucho para conversar después de eso. No se vayan, vengan, que seguimos aquí en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno.
Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos, cerrando la semana, cerrando el día y repasando también proyectos de ley. En este caso vamos a compartir con ustedes una columna, una presentación de proyecto que nos deja nuestra compañera Daniela... Romero. Daniela Romero. Romero, sí, Sí. perdón, acá estaba, se me estaba confundiendo con Coti Viñas, que le había nombrado hace un minuto. Dani Romero, compañera de Diputados Televisión, nos deja un proyecto de ley para compartir con nosotros en este contexto, donde los diputados y diputadas empiezan a presentar sus iniciativas. También, obviamente, esperan las iniciativas del Ejecutivo Nacional, que lleva adelante principalmente el oficialismo. Pero escuchemos a Dani con esta presentación. Para hoy traje un tema ya mirando para lo Sí. que queda del mes de abril, que recién empieza y tiene ya varias cuestiones legislativas en carpeta. Sabemos de la ley hojarasca, sabemos Sí. de propiedad privada, ya empezó a tratarse eso en el Senado. La semana que viene Sturzenegger probablemente también venga a diputados, pero ya están pensando en una próxima sesión para la semana del 20 de abril, que va a incluir un tema que es clave para el acuerdo con Estados Unidos. El Recordemos, 20 de abril no es la que viene, sino la próxima. exactamente. Sí. Dale. Una sesión para tratar, además de hojarascas, si se puede conseguir un dictamen la semana que viene, lo van a hacer, pero también para este tratado, que es un tratado internacional que tiene que ver con las patentes. Es un tema clave para Fundamental. la Básicamente agenda. medicamentos, ¿no? No Y- solamente y medicamentos, semillas, todo, de sí. todo. Es un tratado internacional que va a impactar directamente en los inventores más pequeños, ¿no? Ya viene llevando adelante medidas el Ministerio de Desregulación a través de decretos para desregular la situación de las patentes. Pero este tratado internacional es una condición que está dentro del acuerdo con Estados Claro. Unidos y tiene un plazo en el que la Argentina se comprometió a adherirse, que es el 30 de abril. Por eso el apuro. Tiene que No votarlo. está todavía el tratado internacional del acuerdo comercial con Trump ya ingresado, porque recordemos que están revisando la Sí. cuestión arancelaria, pero mientras tanto sí van a avanzar en estos otros compromisos, así que les voy a contar bien de qué se trata este tratado internacional y cómo pueden hacer para aprobarlo antes del 30 de abril. Muy bien, señor Gonzalo Solaberrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola Pato, buen ¿De día. qué hablamos? Lo vi con el tema licencias. lo vi, ¿no? Exactamente, licencias parentales, que apareció ahí en la previa el otro día, en la previa y luego en la sesión como un tema que intentó insertar la oposición, que lógicamente no pudo, se necesitaba... Bueno, ahí escuchábamos un poquito de lo que anticipaba justamente Dani Romero respecto a temas que van a entrar en la agenda ahora, dentro de un ratito, la semana próxima, que la Comisión de Relaciones Exteriores tiene una profusa discusión con varios tratados, varios acuerdos de extradición también con distintos países, pero este en particular tiene que ver con las patentes, un tema muy importante porque son las patentes no solamente de las marcas de los productos y bienes, sino también muchas que tienen que ver con medicamentos, ¿no? Hay una discusión ahí fuerte respecto, como decía Dani, del acuerdo con Estados Unidos que va llegando de a cuentagotas, podríamos Claro. decir, y esta es una de las principales preocupaciones que tiene Estados Unidos. Ya lo viene planteando el Fondo Monetario Internacional en varias revisiones y sabemos desde hace mucho tiempo que la ley que tiene en la Argentina la justamente regulación de las patentes, bueno, lo que busca Estados Unidos es, por un lado, fortalecerlas mucho más y darle más tiempo para la durabilidad de estas patentes, no el plazo de 10 años, como es con las médicas, sino mantener la patente para en el caso de los medicamentos, laboratorios originales y que no se pueda producir públicamente este medicamento. Y con las marcas, mayores controles de la falsificación de las marcas. Es uno de los delitos federales, las marcas, Sí. la violación de la ley de marcas. Por eso es el Congreso el que tiene que, en definitiva, discutir todo esto. Sí, tiene que ver con la preservación o la protección de la propiedad intelectual, lo decías vos recién, de productos industriales, también medicinales. Es uno de los compromisos que asumió Cancillería con Estados Unidos en el acuerdo que fue firmado meses atrás. Hay un proyecto que se había firmado al respecto en una media sanción del Senado, entonces la idea es retomar un poco los principios rectores de aquella media sanción que, por supuesto, que quedó sin estado parlamentario y que no pudo culminar su recorrido en la Cámara de Diputados. Entonces ahora hay un dilema si se recupera la totalidad de aquel proyecto de ley que quedó trunco
o se le incorporan actualizaciones y se lo ayorna también a las necesidades del mundo actual. Pero bueno, es un compromiso en definitiva con Estados Unidos y por eso se aceleran los tiempos, ¿no? Uno quizás pensaba que se iban a anteponer primero los temas que el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa trazó como prioridades, como la reforma electoral, o temas como el endurecimiento del Código Penal o los cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero aparece este tema porque habrá habido seguramente alguna marcada de cancha por parte de representantes de la diplomacia norteamericana al gobierno nacional para que Argentina se ponga en línea con los estándares internacionales en términos de preservación de la seguridad jurídica y la previsibilidad para la innovación técnica. Sí, bueno, de esto se va a estar hablando esta semana, el día martes 14, está convocada la comisión a un plenario en reunión conjunta, 16:30 horas, con la Comisión de Legislación General y de Industria para discutir específicamente este proyecto sobre el Tratado de Cooperación en materia de patentes y su respectivo régimen que se ha firmado, como decíamos, con Estados Unidos. Porque, bueno, esta semana que se anticipa ya con una agenda donde Relaciones Internacionales va a tener la centralidad martes y miércoles con otras comisiones porque quieren ratificar varios acuerdos internacionales, entre ellos compromisos que asumió el presidente de la Nación cuando viajó hace algunas semanas a Chile para fortalecer los vínculos con el nuevo presidente Katz, que asumió también hace 2 semanas atrás. Bueno, hay en ese sentido proyectos de tratado por extradiciones, también con el país, con distintos países como Costa Rica, Panamá y otros acuerdos que tienen que ver también interesantes. Hay que ver cómo se van a ir articulando en materia de asesoramiento mutuo en materia jurídica. Esto se va a hacer con la República de Cuba, por ejemplo, y también con la República de Serbia, donde ya se han firmado estos tratados y requieren justamente de la ratificación del Congreso para que esos tratados entren en vigencia porque tienen impacto a los vínculos internacionales, ¿no? En este caso, en relación a los delitos que se puedan cometer de un lado y del otro de las fronteras para los juzgamientos y los cumplimientos de las condenas, pero también, por otro lado, estos tratados que permiten fortalecer la persecución jurídica la persecución penal a través de las herramientas jurídicas que se comparten. Y hablando justamente de modificaciones al sistema penal, hay un proyecto que impulsa la actual presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Gabriela Esteves, que es de la oposición de la provincia de Córdoba, de Unión por la Patria, respecto a un tratamiento particular y diferenciado para las mujeres vulnerables que son detenidas en el contexto de la persecución a la narcocriminalidad. Vamos a repasar un poco lo que propone la diputada Esteves, que ella presentó este proyecto, como decíamos, es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y acompañaron su iniciativa otras colegas también de su propio bloque, las diputadas Lucía Cámpora, Hila Aguirre, Fernanda Díaz, el diputado Carlos Castañeto, el diputado Santiago Roberto y también la diputada Sabrina Selva. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, justamente modificar el estándar actual de la ley de estupefacientes vinculado a los factores de vulnerabilidad como una manera también de entender estas situaciones de vulnerabilidad estructural y morigerar la persecución y las penas de las mujeres vulnerables. ¿A qué comisiones fue girado todo este proyecto? En definitiva, a la prevención de adicciones y control del narcotráfico, legislación penal, presupuesto de Hacienda y Mujeres y Diversidad, que es la que inicia este debate, y lo que busca modificar es la ley 23.737, la ley de estupefacientes. ¿Qué hace esta ley? Bueno, en Argentina regula la tenencia, tráfico, comercialización y producción de estupefacientes. Es justamente la ley que se aplica para todas las personas que son detenidas con posesión de sustancias ilegales o que la comercializan o la distribuyen, que establece además distintas penas, distintas calidades de penas sobre las conductas delictivas desde el narcotráfico hasta el consumo personal. Estas son las leyes que se fueron morigerando también a partir de la intervención de la Corte Suprema de Justicia en 2 fallos históricos
sobre la tenencia de estupefacientes, que es el fallo Arriola y el fallo Basterra, que son muy históricos y que hoy justamente ponen de manifiesto estas diferencias entre la criminalidad organizada, del narcotráfico y las situaciones de vulnerabilidad o de consumo personal, para que se despenalice justamente esa dimensión de la vulnerabilidad. ¿Qué propone entonces este proyecto? Que las penas por tenencia para consumo personal, que son de 1 mes a 6 años, y las penas por comercio que pasen a tener este rango entre 4 a 15 años. Reducir estos rangos justamente de penas, alegando obviamente la vulnerabilidad de muchas mujeres que sin duda terminan siendo víctimas por la vulnerabilidad social y económica de las redes de tráfico para la comercialización. Es el típico caso de la viejita, de la abuelita, que para la supervivencia muchas veces y por la coerción de su entorno y su comunidad en los barrios marginalizados, terminan siendo quienes comercializan los estupefacientes, ¿no? Por una razón básica que tiene que ver con la vulnerabilidad. Lo que buscan es reducir a la mitad las penas o eximir a las mujeres de estas penas tan largas, de hasta 6 años de prisión, que no son escarcelables. También en el proceso justamente de la detención. Plantean la vulnerabilidad socioeconómica y también la participación como actores menores en la cadena de la narcocriminalidad, poniendo de manifiesto que es el eslabón más débil de todo este proceso, y también plantear esta vulnerabilidad estructural. Reducir las penas para la mitad o, como decíamos, eximirlas durante, anterior o al finalizar el proceso, sus condiciones de madres de niños menores de edad. La mayoría de las mujeres que están detenidas en la Argentina son por casos de narcomenudeo, y también, bueno, el estado de vulnerabilidad por la falta de atención en relación también a las mujeres que están transitando un embarazo o que no tienen antecedentes penales, y es el primer delito. Recordando que en la Argentina la modificación que se hizo ya del Código Penal en varias ocasiones y el Código Procesal Penal, el narcotráfico es un delito federal, sea justamente la cuestión de los antecedentes penales lo que hace que la condena sea efectiva. Crear un programa nacional de protección, contención y asesoramiento para mujeres vinculadas o involucradas en delitos menores relacionados a la narcocriminalidad, y su objetivo principal es brindar protección, contención y asesoramiento a mujeres comprometidas con esta situación, ya sea también que se haya reducido la pena o que se haya eximido a las mujeres de estos mismos cargos, ¿no? Pone el foco la diputada Esteves en un tema que hoy es muy importante, que tiene que ver con la criminalidad vinculada al narcotráfico, que es una red transnacional que además pone a la Argentina ya hace mucho tiempo en eje en relación a los distintos ciudades o espacios en la Argentina que están virtualmente acosados por los narcotraficantes, y por esta dinámica también de captar a personas en situación de alta vulnerabilidad y diferenciar, ¿no? Porque, bueno, los datos del servicio penitenciario muestran eso. La mayoría de las mujeres que están detenidas por causas vinculadas con el narcomenudeo, ¿no? Con la venta, con la tenencia o con incluso la producción para consumo personal, que si bien con el ReproCan, que es una política de este Congreso, ha morigerado la detención arbitraria, hay muchas denuncias de cultivadores de abusos policiales a quienes incluso tienen la autorización para el cultivo. Proyecto interesante para enfocarlo de otra manera, por lo menos, bueno, ¿no? Es interesante. También le vamos a dar crédito, perdón si te cambio un poco el eje de lo que venías hablando, Amanda, pero le vamos a dar crédito a nuestro compañero y cronista parlamentario David Cayón. Sí. Él estuvo investigando el tema y aparentemente a fines de esta semana está terminando de pulir en los abogados de la Casa Rosada el proyecto de reforma electoral y del régimen de los partidos políticos,
donde se confirman muchos de los ejes que habían estado presentes en la ley base. La ley base es uno, ¿no? El proyecto original, que después fue depurado y que pasó por varios filtros y que terminó convirtiéndose en una versión bastante abarcativa, pero más abreviada de la que había sido originalmente. Este proyecto de ley que busca, por ejemplo, la eliminación de las PASO, ¿no? Teniendo en cuenta que para el oficialismo, para el gobierno, es una gran encuesta nacional que además genera un costo que se descarga sobre la ciudadanía y además obliga a la ciudadanía a saturarla y a acudir a las urnas varias veces al año, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos. También lo que busca esta iniciativa es eliminar los topes para los aportes privados, para que cualquier tipo de persona jurídica o persona física pueda aportar la cantidad de plata que quiera para los partidos políticos. Esto genera, por supuesto, ventajas comparativas a favor, ¿no?, de los partidos que tienen más relación con el sistema económico que aquellos que se encuentran en una situación asimétrica desde ese punto de vista. También la eliminación de la publicidad obligatoria en los medios de radiodifusión, en los medios audiovisuales para los partidos políticos en tiempos de campaña, y también la eliminación del financiamiento que hacen, del financiamiento estatal a los partidos políticos en los tiempos de campaña, ¿no? Solamente se mantiene el fondo de financiamiento partidario anual para los partidos políticos. Además, se establece pisos proscriptivos, ¿no?, si se quiere, digamos, mayores requisitos o exigencias para los partidos políticos para estar habilitados a participar de las contiendas nacionales. Se sube la exigencia a un 3% de votos obtenidos en las últimas dos comicios nacionales para poder participar del nuevo turno electoral nacional, y además se obliga a aquellas alianzas políticas a tener personería jurídica en al menos 10 provincias para poder participar de las elecciones. Hasta ahora el requisito era que tuvieran presencia con personería jurídica en 5 distritos provinciales. Bueno, se duplica esa exigencia. Así que bueno, son varios los ejes que contempla esta reforma electoral y veremos cuál es la recepción por parte del conjunto del sistema político. Por supuesto que la oposición lo ve con mayor recelo porque necesita del mecanismo de las PASO, yendo al ejemplo concreto de las primarias obligatorias y simultáneas, para dirimir sus internas partidarias, ¿no? Sí. En el caso del oficialismo, por supuesto que todo se ordena en función de el eje vertical que nace del presidente para abajo. Es más fácil poder ordenar una oferta electoral, pero para la oposición muchas veces hay una mayor dispersión, ¿no? Sí, además, sobre todo si hacemos eje en que en las últimas décadas cambió la perspectiva de partido nacional a alianzas electorales, ¿no? Sí. Muchos partidos, distintos partidos que tienen una articulación electoral determinada para un momento, para una elección particular, y que se suman en una alianza. Bueno, Claro. eso empieza a pensarse de otra manera. Por eso queda tan claro que el año pasado la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorrió el país y Sí. además construyó el Partido de la Libertad Avanza de manera nacional en todos los distritos, Sí. mirando justamente esta iniciativa que todavía no entró, pero como bien decías, nuestro colega David Cayón ya anticipó algunos aspectos. Sí, además se estaría presentando la semana que viene. De todos modos, puede haber algunas dilaciones en el tratamiento. La expectativa de la administración libertaria es que esté la sanción definitiva para mitad de año. Hay otros temas en el medio. Recién hablamos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley hojarasca. Otras cuestiones que también habrá que ver cómo se acomodan dentro del calendario de la hoja de ruta, pero este es uno de los temas prioritarios para la Casa Rosada, teniendo en cuenta que es un año no electoral y es el año propicio para poder generar cambios en la legislación electoral para que queden operativos de cara a la organización del calendario electoral del año que viene, que ya empezará en los primeros meses del año. Sí, este año que pasó empezó en 2023, cuando fueron las elecciones, empezó en enero, acordate, Claro. en febrero. Fue la primera provincia que comenzó el proceso electoral y estuvimos hasta noviembre, así que sí, sin duda es uno de los temas importantes y hay que tener en cuenta que las provincias tienen potestad, anteceden al Estado Nacional, entonces tienen sus propias constituciones y sus propios plazos para hacer las elecciones y eso hay que compatibilizarlo, pero también hay que ser respetuoso de la autonomía de las provincias y la preexistencia de las provincias porque también así lo manda la Constitución.
Seba, muchas gracias por todo lo que No, nos muchísimas gracias a vos, has Amán. compartido. Gracias. Me encantó volver a acompañarte, ¿no? En las Me tardes. encanta. Bueno, cada tanto vamos a hacer esto. Vamos a pedirle a Silvia, vamos a hacer un enroque y te venís a tomar Perfecto. un poco de agua, por ahora mineral, pero te venís a compartir una tarde con nosotros. Con muchísimo gusto. Nos vemos. Nosotros nos quedamos un rato más, 1 hora por delante aquí en Pasos Perdidos, ahora la tanda. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Continuamos aquí en Pasos Perdidos, repasando las cosas importantes de la semana. Hablamos de la agenda que se está constituyendo para martes, miércoles y jueves de la semana que viene, donde el martes y el miércoles principalmente la Comisión de Relaciones Exteriores será la protagonista porque tendrá muchas reuniones para avanzar en tratados internacionales. Hace un ratito estábamos mostrándole la presentación de nuestra compañera Daniela justamente para dar cuenta de estos debates que van a tener en la Comisión no solamente de Relaciones Exteriores y Cultos, sino también junto a la Comisión de Industria y de Legislación General. Ahora sí le damos paso a su columna. Recuerdo que se llama el Tratado de Cooperación de Patentes, es conocido como PCT, esas son las siglas, que es un tratado que, reitero, en el acuerdo comercial con Estados Unidos se enumeran una serie de tratados internacionales adicionales a los que la Argentina se tiene que adherir para cumplir con el acuerdo. Hay un montón, la gran mayoría tienen vencimiento para el 2027, ¿no? En el plazo que acordaron para adherirse. Obviamente todo pensado para que se lleve adelante durante la gestión del presidente Javier Milei. No patearon ninguna definición para después del 2027. Y en cambio, este tratado es el único que tiene como esta inmediatez. Vamos a ir a las placas, por favor. Esta inmediatez es el 30 de abril. Obviamente que, si no llega a estar aprobado el 30 de abril, tampoco es que es un incumplimiento grave, pero sí obviamente hay una intención del gobierno de cumplir con ese compromiso que firmaron en este acuerdo. Así que van a llevar adelante esta aprobación en la Cámara de Diputados. ¿Por qué la Cámara de Diputados? Ahora vamos a explicar por qué, cómo se lleva adelante la estrategia legislativa en este caso puntual. Primero le voy a contar brevemente de qué se trata este tratado internacional. Vamos a ir a la siguiente placa. Básicamente tiene dos efectos concretos. El primero tiene que ver con que a partir de un solo trámite internacional puedes proteger la patente en más de 100 países. Creo que son 158 de los países que están adheridos a este tratado internacional. Esto simplifica muchísimo la burocracia por el tema de las patentes, que es un problema en la Argentina de justamente muchas personas terminan patentando sus invenciones en otros países por no poder hacerlo acá. Así que este trámite se simplifica y además se extiende el plazo de 12 a 30 meses para habilitar, para aprobar, digamos, en qué países puede estar habilitada esa patente. ¿Por qué esta extensión del plazo es importante? Porque justamente eso es lo que permite financieramente para los pequeños inventores, para las empresas más pequeñas, puedan acceder a patentar sus invenciones. Entonces está pensado básicamente para que la Argentina se inserte en el mundo de las patentes. O sea, realmente es un antes y un después. Me acuerdo que una vez, hablando del acuerdo con Estados Unidos, desde el Ministerio de Regulación, tratando de un poco recolectar, porque muchas cosas son por ley, las que son, digamos, medidas adicionales para poder cumplir, poder adaptar la normativa interna con el acuerdo comercial, pero muchas otras fueron y son por decreto. Y la pregunta era, bueno, ¿qué de todo lo que viene pasando está orientado a cumplir con el acuerdo comercial? La gestión del Ministerio de Desregulación, todo está orientado a poder cumplir con este acuerdo comercial, pero no por una cuestión de cumplir con Estados Unidos nada más, sino para que, todo va en línea con cambiar el sistema de cómo funciona. El acuerdo con Estados Unidos, lo más clave es la cuestión arancelaria, que es esa cuestión que se está revisando todavía. Recordemos por el fallo de la Corte de Estados Unidos que anuló los gravámenes de Trump. Eso es como, digamos, lo más bilateral, ¿no?, entre Estados Unidos y Argentina. Pero después todo el resto son cosas que el gobierno quiere por motu propio, ¿no?, adherirse. De hecho, por ejemplo, un paréntesis que voy a hacer, la ministra Petovelo sacó un programa, en realidad es una plataforma donde digitalmente vos tenés toda la información de la asistencia social que se le da a todo el país. Bueno, eso era, por ejemplo, estaba en una de
las cláusulas del Fondo Monetario Internacional, y desde el Ministerio de Capital Humano estaban sorprendidos porque no lo sabían. No es que lo hicieron para cumplir con el fondo, lo hicieron por motu propio, y de paso también estaba en estos acuerdos que se hacen internacionalmente. Así que bueno, pero esto, reitero, es un pedido, es un compromiso para el 30 de abril concreto en el marco de este acuerdo comercial. ¿Cómo pueden llegar a ser para poder aprobarlo antes del 30 de abril? Vamos a ir a la siguiente placa. Hay una media sanción, como se le dice informalmente. Hay una aprobación del Senado del año 1998. Entonces, ¿qué pasa? El oficialismo quiere reflotar esa media sanción para no tener que volver a empezar el trámite legislativo desde cero y pasar por ambas cámaras desde cero. ¿Por qué lo puede hacer con este tratado internacional? Porque los tratados internacionales no vencen, no caducan, a diferencia de otros proyectos de ley que con el paso del tiempo pierden estado parlamentario. Hay un debate, no sé si es un debate interno, hay gente que está muy segura de lo que me dice y otras que están dudando, pero sí se puso sobre la mesa durante estos días la posibilidad de, ¿se puede reflotar la sanción del 98 sin modificaciones? Porque habría que adaptar, ¿no?, el tratado internacional al contexto de hoy. Bueno, hay muchos que te dicen que no. Vamos a ir a la siguiente placa. Porque, ¿qué pasa? En el 2001 hubo un cambio en el PCT, que fue un cambio que impulsó la propia Asamblea de la Unión del PCT, que cambió este artículo 22, que tiene que ver con extender el plazo de 20 a 30 meses para entrar en fase nacional. Esta modificación en la redacción del 22, algunos creen que después implica que tienen que también cambiar el proyecto que ya tuvo aprobación del Senado acá en la Argentina. Y muchos te dicen que no. Vamos a ir a la siguiente placa por diversos argumentos. Primero, porque la Asamblea de la Unión PCT modificó el artículo, entonces no tiene que ser ratificada después por los congresos. No es que porque cambió el artículo del tratado, entonces después cada país parte, que es cada estado parte, tuvo que mandarlo al Congreso para que vuelva a ratificar el tratado. Sino que aplica automáticamente para todos los estados contratantes, porque es una modificación que se hace en la reglamentación del PCT. ¿Por qué aclaro esto? Porque justamente lo que estaban debatiendo es si hay que aplicarle modificaciones, entonces tendría que volver al Senado. Por lo tanto, se aplaza, digamos, el trámite legislativo y no llegarían al 30 de abril. La idea es que no se le aplique ninguna modificación y no ven necesidad de aplicarle modificación, porque aunque la Argentina termine ratificando un texto en el que el tratado que hace referencia no se tomaba en cuenta esta modificación del artículo 22, automáticamente igual se aplica. Vamos a ir a la siguiente placa. De hecho, la OMPI también aclaró que ante eventuales dudas interpretativas se subsanan mediante una declaración. O sea, en la ratificación del tratado se puede poner una declaración donde aclaran, este texto fue del 98, pero adherimos a la versión actualizada del tratado internacional y con eso bastaría. Y aparte, también te alegan que la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados internacionales especifica que las enmiendas vigentes al momento de la adhesión son obligatorias para el nuevo Estado parte, o sea, toda la normativa que respecta de los tratados internacionales le dan la derecha a los que creen en el gobierno que no hace falta aplicar ninguna modificación, por ende no hace falta que tenga que volver después al Senado y tranquilamente pueden revivir el expediente del 98, aprobarlo en diputados la semana del 20 de abril y ya tenerlo listo, sancionado. Obviamente recordemos que después de la aprobación del Congreso ante un tratado internacional debe después ratificarlo la firma del Poder Ejecutivo para que entre en vigencia. Bueno, veíamos justamente los detalles de lo que explicaba Dani Romero, nuestra colega y compañera, bien detalladamente respecto a lo que se va a tratar estos próximos días. Martes y miércoles son las convocatorias para discutir en el marco de la Comisión, como les decía, de Relaciones Exteriores, en este caso con Industria y Legislación General, que van a hablar de este tema, es el próximo martes. 14 de abril a las 16:30 horas lo van a ver por acá, por Diputados Televisión, que es la señal donde sin duda se encuentra toda la información. Pero va a ser importante porque van a venir discutiendo distintas
aspectos de los acuerdos internacionales. El acuerdo con Estados Unidos es uno de los acuerdos que viene la oposición de los diferentes sectores reclamando conocer detalles de los puntos a los que han aceptado o que han llegado a un acuerdo entre los dos estados, porque cualquier acuerdo internacional tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Lo que resulta, en definitiva, de los últimos 2 años de gestión del gobierno de Javier Milei es que han tenido la estrategia de pedir la autorización del Congreso de la Nación para las negociaciones de estos acuerdos. No traen el acuerdo a la Cámara de Diputados y al Senado, sino que piden la autorización del Congreso para que el Ejecutivo pueda rubricar estos acuerdos. Y eso va a ser parte del debate seguro en los próximos días. Pero no solamente es importante tener en cuenta la agenda parlamentaria, la agenda legislativa que hay aquí en la Cámara, sino principalmente, dar cuenta también de otras fechas importantes que muchas veces tienen repercusión también en la Cámara de Diputados. En este caso queremos compartir con ustedes que hoy es el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, nada más y nada menos que en homenaje a uno de los premios Nobel de la Argentina, del doctor Bernardo Hussey, y hoy se conmemora, sin duda se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, los 10 de abril, el Premio Nobel de Medicina distinguido en el año 47, fue elegida esta fecha en el marco de la Conferencia General de la UNESCO en el año 82, es el día de su nacimiento, el día del nacimiento de Bernardo Hussey. No solamente en Argentina, en todo el mundo se celebra también el Día del Investigador Científico, obviamente en conmemoración de su nacimiento. Hay que recordar que Bernardo Hussey nació un 10 de abril de 1887 aquí en Buenos Aires, en Argentina, una familia migrante originaria de Francia. Fue muy prodigio, desde temprana edad se graduó en el bachillerato con solo 13 años y también fue farmacéutico, recibido de la Universidad Pública a los 17 y médico a los 23. Una mente, un cerebro realmente muy, muy importante. Se destacó sobre todo en importantes contribuciones a la fisiología y a la medicina. Esto le valió el Premio Nobel de Medicina en el año 47, convirtiéndose en el primer latinoamericano en recibir un galardón de ciencia. Además fue nombrado doctor honoris causa en 29 universidades, fue miembro de 55 academias de ciencia y también de 139 sociedades científicas. Representó a la Argentina y a Latinoamérica en múltiples congresos, falleció en el año 71, un 21 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, y sus restos están aquí en el cementerio Chacarita de la ciudad de Buenos Aires. Hay que destacar además que su investigación sobre el papel de las glándulas pituitarias de la regulación del azúcar en sangre fueron fundamentales para, obviamente, combatir enfermedades tan masivas y graves como es la diabetes, que genera cientos de miles de muertos en todo el mundo, en la Argentina también, y su investigación permitió la regulación, obviamente, del azúcar en sangre. Así que en homenaje a este gran referente de la ciencia argentina, queríamos recordar hoy el Día de la Ciencia y el Día de la Tecnología en homenaje a nuestro primer Nobel de Argentina, inaugurando también un proceso importante para el reconocimiento del aporte argentino, de la ciencia argentina al mundo, ¿no? Que muchas veces se reconoce poco, pero somos de los pocos países de la región, casi los únicos de Latinoamérica que tenemos premios Nobel en ciencias duras. Otros países de la región tienen su gran reconocimiento con los premios Nobel en áreas como la literatura, como es el país vecino de Chile. Y en esa relación, sin duda, la discusión que hay hoy en la Argentina, que está trasladada al área de los tribunales, tiene que ver con el financiamiento educativo, tiene que ver con el financiamiento de la ciencia y la tecnología a través de la apelación que hizo el Gobierno Nacional a las definiciones judiciales sobre la ampliación presupuestaria para el sistema universitario, que incluye también a los laboratorios públicos universitarios y al sistema científico-técnico del país, que está principalmente concentrado en la referencia que es el CONICET, que tiene sus centros de investigaciones en distintos lugares del país, pero hay muchos otros centros de investigación universitarios que también hoy están demandando mejores y mayores recursos frente
bueno, al ajuste y al recorte que se está dando también en materia de financiamiento para la investigación a ciencia y la tecnología, y es uno de los temas que aparece obviamente en la agenda pública. Y ya entrando en el último tramo del programa, nos queda todavía un bloque por delante, pero sí queremos hacer foco en el resumen de lo que ha sido esta semana, pero sobre todo en el tema más importante que ha sido el debate y aprobación definitiva de la modificación de la ley de glaciares, que ha habido además comunicaciones públicas a partir de las redes sociales sobre, desde el Ejecutivo Nacional, sobre esta discusión que se dio el miércoles y que en horas de la madrugada se terminó resolviendo. Ahora vamos a escuchar al diputado Eduardo Valdés de Unión por la Patria para que nos comenta justamente su reflexión respecto a la sesión, al debate de los glaciares. Su posición fue votar en contra, pero hace un análisis sobre todo este proceso que se inició en diciembre del año pasado con la convocatoria de sesiones extraordinarias. Yo creo que es una ley que va a ser judicializada, no tengamos ninguna duda. Esto ya la Corte Suprema de Justicia estableció en un caso de la Barry que el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla el derecho a un ambiente sano, tiene preeminencia sobre las decisiones provinciales. O sea, el límite es la ley nacional. Nunca puede ser menos protección al sector, a los glaciares y a los territorios periglaciares. Pero aparte, yo pregunto, el derecho al agua es un derecho de todos los argentinos, no de los que viven en una provincia que tiene un glaciar, donde nace un río que después pasa por 4 provincias. Por ejemplo, el río Negro nace producto del río Neuquén y del río Limay, que nacen de glaciares y de sectores periglaciares. Por ejemplo, el río Limay nace en el lago Nahuel Huapi, que el lago nace de un glaciar. Y ese río, el Limay, atraviesa la provincia de Río Negro, la provincia del Neuquén, ¿no? Y viene y se fusiona con el río Neuquén y crean el río Negro que llega hasta La Pampa. O sea, ¿se dan cuenta que solo no es una cuestión que deben decidir las provincias cordilleranas que tienen glaciares? La Pampa tiene litigios, la provincia de La Pampa tiene litigios muy fuertes con la provincia de Mendoza por la cuestión del agua. El agua es de todos, el agua es la vida de las personas. Han funcionado con una ley, nos quieren hacer funcionar con una ley que va en contra del principio de la Constitución, pero inclusive el padre del actual presidente de la Cámara, el padre de Martín Menem, Eduardo Menem, ha escrito sobre esto, fomentando el federalismo provincial, pero siempre diciendo que la ley nacional es la que debe marcar el piso y de ahí nunca menos. Bueno, escuchábamos a Valdés que daba cuenta de su perspectiva respecto a la discusión en torno a la ley de glaciares, el federalismo y lo que también se escuchó en el recinto. Y él fue el autor, junto con otro diputado de la oposición, para solicitar un apartamiento de reglamento, incorporar al debate una declaración de sostenibilidad y de certeza, en definitiva, por la neutralidad argentina ante los conflictos bélicos, una tradición que mantiene Argentina históricamente de neutralidad, que quería ser ratificada de algún modo, una declaración que impulsó el diputado Valdés. No alcanzó para las mayorías agravadas que se requerían para apartarse del reglamento, pero sí instaló un piso mayoritario de diputados que quieren discutir y manifestarse en contra del ataque a Irán. Así que muy probablemente en las próximas reuniones de comisión empiece a darse esta discusión y, quién sabe, llegue finalmente a una declaración emanada por el recinto.
Con toda esta información y esperando hacer todo el resumen de lo que dejó la sesión, nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en instantes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques.
y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Último bloque aquí en Pasos Perdidos, último ratito de la semana también podríamos decir, para enfocarnos en lo que ha sido el debate más importante de estos días en la Argentina, en el Congreso, porque sesionaron ambas cámaras, pero quien tenía que resolver un proyecto de ley que le interesa mucho al Ejecutivo era esta Cámara, luego un proceso de audiencias públicas que, bueno, hicieron la participación masiva de la ciudadanía en la intención de dar su opinión sobre la modificación de la ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y las áreas periglaciares. Hace un ratito escuchábamos al diputado Valdés, ahora nos vamos a meter dentro del recinto porque fue una discusión interesante, importante, con muchas expresiones, con muchos diputados y diputadas que aportaron su perspectiva, un oficialismo que decidió estratégicamente algunos oradores que pudieran rebatir los argumentos de la oposición que no iba a acompañar esta iniciativa. Y en esa discusión obviamente se arman contrapuntos entre diferentes diputados, en el uso de la palabra, que luego son respondidos por otros legisladores. Vamos a ver en este caso uno de los cruces más picantes que podríamos decir se dio en la sesión, en el contexto de una intervención que hizo el diputado de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner. La respuesta viene de parte de la diputada Giudice. Veamos el intercambio y luego seguimos con el programa.
La inflación en estos últimos 10 años en la Unión Europea fue 26,1 y en Estados Unidos 31. Imagínense los márgenes de ganancia que están teniendo estas compañías en la Argentina. Claro que el sueldo de los trabajadores de la minería respecto de un policía, de un maestro, de un médico son altos, pero son muy bajos respecto de lo que realmente ganan las mineras. Muy bajos. Porque aparte, en nada se ha favorecido ni a que antes o después, en el momento de la extracción, le agreguemos valor en la Argentina. Los bienes de capital que se importan para la industria minera crecieron 128% en 10 años. No así las exportaciones que crecieron 70%. Y tampoco le damos valor agregado después. Al litio, teniendo una industria automotriz en la Argentina. Del triángulo del litio de los 3 países, la única que tiene industria automotriz es la Argentina. La única que tiene industria satelital es la Argentina. Y esto es lo mejor que podemos hacer. Incluso habiendo extensos territorios en la Argentina aún por explotar, vamos a poner en riesgo los glaciares, los periglaciares. Eso es lo que vamos a hacer. Esta es la modernidad prometida. Entonces, señor presidente, y disculpe, y voy a ir terminando, y gracias por no interrumpir. Yo les quiero decir que Chile tiene 10 veces, o exporta 10 veces más hoy que la Argentina en el total, está en el orden de los 58.000, 60.000 millones de dólares. Y tiene 1/3 de la población que tiene Argentina. Sin embargo, yo no veo, para los que conozcan Chile, o hayan estado en Chile, que eso no ha servido ni a la microeconomía de la gente, ni a la macro, porque Chile de los últimos 10 años tuvo 9 de déficit fiscal, incluso años de déficit fiscal más altos que la Argentina. Entonces, señor presidente, es una pena realmente, una pena, es una pena que en el país de Vaca Muerta, segunda reserva de shale gas, cuarta de shale oil, los argentinos no puedan cargar nafta y que pronto, acercarse el invierno, no haya una política que aborde el tema del gas. No solo para la industria, sino para la gente que si no hay gas pasa frío en muchos lugares de esta Argentina. Que aparte quisieron derogar o cambiar la ley de zona fría, como si no fuera poco. En el país de Vaca Muerta, los argentinos no pueden usar el gas y la nafta. En el país de las vacas, cada vez se come menos carne y menos leche. En el país donde hay un glaciar, que es una de las maravillas naturales del mundo para toda la humanidad, no cuidamos los glaciares, no tiene destino lo que se está haciendo acá. Se está regalando el país. Entonces, señor presidente, más allá de que siempre escucho a todos con mucho respeto, que nunca levanto la voz, que nunca río y sobro a nadie, y pueden gritar lo que quieran, lo que están haciendo está mal. Pero hay algo de hoy que es bueno y que pasó también con esos miles de pibes que se anotaron en las audiencias. Eso es lo que nos debería interesar. Esos miles de pibes que empujaron afuera de la protesta. Esos pibes les van a dar una lección histórica, porque ellos no fueron los culpables de que llegara Milei al poder. Los culpables son los que tenían los lugares para definir y no hicieron lo que tenían que hacer cuando lo tenían que hacer. ¿Y sabe lo que va a pasar finalmente el año que viene? Esos pibes, viendo lo que ustedes hacen hoy, les van a dar una lección histórica y seguramente nuestro país podrá revertir parte de esto propio que significa esta legislación cipaya, entreguista y que seguramente con la fuerza de un pueblo y con orgullo vamos a saber revertir el año que viene. Muchísimas gracias, señor presidente. Para mí esta es la tercera vez que vengo a este recinto a votar en favor de los glaciares y de sus reservas hídricas. Lo digo con absoluta propiedad, yo voté la ley vetada por Cristina Fernández de Kirchner, la 26.418, en el veto, en ese momento, de la expresidenta, expresaba claramente que los gobernadores cordilleranos se oponían a esa ley y la vetó. Luego, la segunda vez, cuando votamos la ley 26.639, quiero decirles, y es bueno explicarlo, lo hizo muy bien la diputada Fernanda Ávila hace un rato. El zafarrancho jurídico que hicieron puso en riesgo
todo el sistema de protección ambiental constitucional de la Argentina terminó judicializado. ¿Y saben por qué? Porque la interna del kirchnerismo, la ley que venía del Senado, de Filmus, y la ley que venía de diputados, de Bonazo, fue interrumpida 3 veces. Hubo 2 cortes por cuarto intermedio. El 14 de julio se votó al día siguiente el artículo 2. En el artículo 2, y por eso digo con toda propiedad, ya lo decíamos en ese momento, el diputado Pinedo explicaba que había que precisar en la 26.639 que lo que se estaba protegiendo era el glaciar que regula los volúmenes de agua de las cuencas hídricas asociadas. Claro, no, la racionalidad nunca de este lado. Se dijo que no. Pero después, cuando el kirchnerismo se levantó y dejó sin quórum esa sesión, volvieron en agosto, un mes después, parece que hubo ahí muchas conversaciones, con una modificación que se incluyó acá y que la incluyó también un diputado del kirchnerismo, el diputado Mansur, le pedía incorporar en la ley que el IANIGLA, que tenía la obligación de hacer el inventario ambiental, tenía que poner especial dedicación y prioridad a aquellos lugares donde ya había solicitudes de explotación. 15 años pasaron, no se hizo nunca, pero bueno, no importa. Como acá lo que se pierde es la verdad y la evidencia científica, yo quiero empezar por desandar muchas de las falacias argumentativas que se dijeron acá. La primera barbaridad. Escuché de un diputado que dijo el 99% de las 100.000 personas que se anotaron en la audiencia pública fueron censuradas. Eso es mentira. Porque acá militaron un registro, pero después se olvidaron de traer a la gente para que pueda dar la opinión. Así todo, hubo 3.200 personas que dejaron la participación ciudadana en el proceso de construcción de esta ley. En Santa Cruz, la familia que gobernó Santa Cruz, cuando licitó las represas que iban a inundar gran parte de la tierra que compró un socio de ustedes, y que tiene una causa por eso, esas represas se licitaron sin estudio de impacto ambiental. ¿Qué tipo de respeto sobre la ley de impacto ambiental y del medio ambiente me vienen a hablar cuando no son capaces de administrar una provincia rica, llena de agua, llena de glaciares, llena de carbón? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Lo más gracioso, en Caleta Olivia no hay agua. En Caleta Olivia los vecinos no se van a quedar sin agua, ya no tienen agua porque nunca les dieron agua potable. Por último, por favor, diputados, silencio. Miren, Diputados, no me van a callar, exigían, recién los mismos que pedían silencio son, diputado Martínez, ¿se está riendo usted de la situación? Ahí tiene su bloque, los respetuosos de su bloque. Continúe, diputado. ¿Sabe por qué no me van a callar, presidente? Porque dicen que no tienen pasado. Sí lo tienen. Quieren mirar al 45. Santa Cruz la fundieron. Y al futuro, si quieren mirar al futuro, miren la diferencia entre Catamarca, San Juan, Mendoza. Miren la diferencia de los gobernadores que se hacen cargo y ponen la cara, como Rego y los demás, que asumen la responsabilidad del estudio de sus recursos y su explotación. Compárela con La Rioja, que es la tercera provincia más pobre. Compárela con Santa Cruz, que la dejaron arruinada. Así que basta, muchachos. Acá la única víctima es la evidencia. No, veíamos ahí, ¿no? Este cruce que fue el último. Judice fue la última en hablar, pero que había sido ya bastante intensa la discusión dentro del Congreso. Lo que hay que decir también en el ordenamiento de la sesión es que cada orador tiene su tiempo para hacer uso de la palabra y muchas veces
los diputados se responden inmediatamente después o al poco tiempo. Pero aquí se dio uno de los momentos más álgidos de la sesión que estaba concluyendo. Estaba ya presente también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, presentes. Por eso se escuchaba también la arenga de parte de los diputados opositores, hablando del jefe de gabinete. Pero como esto fue casi el final ya de la sesión, después de muchas horas largas de discusión, previamente muchas cuestiones de privilegio, apartamento, reglamento, y varias docenas de oradores, tanto de la oposición que acompañó la iniciativa como de quienes se oponían a esta modificación de la ley de glaciares. Vamos a repasar el momento de la votación y finalmente los resultados que dieron la aprobación definitiva de esta ley. Venía con media sanción de la Cámara de Senadores, también con muchos votos en la Cámara Alta. Ahora más de lo que requería, más de 129 fueron los votos. Vamos a ver el momento donde se definía el futuro de esta ley. Vamos a pasar a votar a continuación el apartamento solicitado por el diputado Valdés. Tiempo. Se cierra la votación. 121 votos afirmativos, 117 negativos, 4 abstenciones. Resulta negativo el apartamento solicitado por el diputado Valdés. Momento del debate del apartamento de reglamento para incorporar la declaración conjunta por la neutralidad de Argentina ante la guerra, tema que hablábamos hace un minuto atrás. El otro es la votación de esta ley, la ley de glaciares, que resultó con 134 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, más allá de las ausencias, que fueron varias, pero que definió finalmente la modificación, dejando en las provincias la responsabilidad de el proceso de clasificación de cuáles son las zonas que sí se pueden explotar para extraer recursos naturales, minerales sobre todo. El momento de la votación ahora sí la repasamos. A continuación se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la Ley 26639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Expediente 72. S 2025, orden del día número 7. Sírvanse, por favor, diputados, emitir su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 137 votos afirmativos, 111 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda sancionado el proyecto. Se harán las comunicaciones correspondientes. La imagen de las autoridades del Ejecutivo Nacional aplaudiendo este triunfo que han obtenido con 137. Yo me había quedado con la votación, otras votaciones anteriores que eran menos cantidad de diputados, en este caso 137. Este quiere decir, el 137, que no solamente votaron los diputados de La Libertad Avanza, del MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, y de el PRO, que son los aliados históricos, estratégicos del oficialismo en esta Cámara, sino que se sumaron muchos otros diputados del radicalismo, diputados de la provincia de La Rioja, de la provincia de Catamarca, de la provincia de San Juan, de la provincia de San Luis, que fuera de sus bloques originales decidieron apoyarlo. Lo mismo sucedió con los legisladores de las provincias como Santa Fe y Córdoba, que conforman otro de los bloques opositores. Hubo repercusiones, sin duda. Veíamos a Karina Milei, veíamos a Santilli en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, en uno de los balcones. Esta es la comunicación oficial que pocos minutos después de aprobada la ley, se difundió este comunicado. Obviamente desde la oficina del presidente, esta cuenta de Twitter que lleva
justamente esta comunicación donde destaca la aprobación de la ley y uno de los párrafos, sobre todo, lo pone en virtud del vínculo con las distintas provincias de la Mesa del Litio, que son Catamarca, Jujuy y Salta, y también de la Mesa del Cobre. El presidente de la Cámara, también Martín Menem, celebró la aprobación de este proyecto de ley, que ya se convirtió finalmente en ley, destacando todo el trabajo que vienen desarrollando desde la Cámara, poniendo el momento también de triunfo que significa esta legislación, esta aprobación de la legislación en los últimos días, en las últimas horas, donde se trató justamente la modificación de la ley de glaciares. Dijo que durante años, dice su tuit, trabas ideológicas condicionaron el desarrollo de las provincias y bloquearon miles de puestos de trabajo. Hoy eso empieza a cambiar. No es ambiente o desarrollo, es crecer con reglas claras, garantizando la protección del ambiente. Un poco de lo que planteaba justamente el presidente de la Cámara, Martín Menem, que se sumó a esta celebración. Pero no fue el único. Obviamente el presidente de la Cámara destacó el trabajo parlamentario. El ministro de Economía también, Luis Caputo, hizo su referencia a este proyecto, a esta definición, retuiteando obviamente el mensaje del presidente de la Cámara, que también deja ahí su referencia a la necesidad de la aprobación de este proyecto, que finalmente se dio con esta contundencia: 137 votos a favor y 111 en contra. El momento en que se destaca la aprobación y lo que impactará en la economía a partir de estas decisiones. Veremos cómo se desarrolla el futuro próximo de estos minerales que, bueno, están esperando este compromiso. Ya lo habían planteado en la Argentina Week de semanas atrás, cuando estuvieron en Estados Unidos tanto el presidente como distintos funcionarios nacionales. Para cerrar este debate, entonces, la voz del oficialismo. En este caso, Guillermo Montenegro, diputado de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Bueno, lo más importante es escuchar todas las voces, eso es fundamental, porque estamos en un tema que es muy sensible. Y también lo más importante en el día de hoy es que creo que esta va a ser una ley que va a poner en marcha la minería en la Argentina, que va a generar desarrollo, puestos de trabajo y por supuesto muchísimas inversiones, y eso es lo más importante. Las provincias son las más interesadas en el desarrollo de esta ley, porque por supuesto para ellas va a ser un cambio profundo en la inversión y en los puestos de trabajo, acorde a lo que necesita el mundo y a lo que sucede en otros países que hoy en día se han desarrollado gracias a las inversiones y al desarrollo que trae la minería. Pero absolutamente nadie está en contra ni del cuidado del medio ambiente, todo lo contrario, ni del respeto a las provincias y a la gente. Acá lo más importante es ver incluso los modelos de otros países que pueden tener un equilibrio entre sus recursos y el medio ambiente. De esta manera concluimos ya con esta discusión que quedará en el pasado. De ahora en adelante vienen otros desafíos para el Congreso de la Nación que fueron presentados en la Cámara de Senadores en las últimas horas y serán otros presentados aquí en la Cámara de Diputados para su discusión. Pero todo el programa les dijimos que hay actividad ya prevista para la semana que viene. Le pido al director que me publique, que me permita verles, mostrarles a ustedes esta agenda de actividades que comienza el martes 14 de abril a las 13 horas con la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, que se va a reunir luego, lo que decíamos, el maratón de reuniones de Relaciones Exteriores y Culto, primero con Legislación General para hablar sobre distintos acuerdos, luego la Comisión de Comercio, Agricultura y Ganadería para proyectos de resolución, y también el martes Relaciones Exteriores y Culto junto a Legislación General y la Comisión de Industria para avanzar en este tratado de cooperación en materia de patentes. El miércoles 15 también está prevista iniciar a las 11 de la mañana la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto junto a Legislación Penal para una serie de modificaciones a proyectos de tratados de extradición, tanto con la República de Chile como con Polonia y también con
Costa Rica. Otros proyectos que también van a estar discutiéndose. Más tarde, cuando concluya ese plenario, se reunirán con las comisiones de intereses marítimos y fluviales, junto con las Relaciones Exteriores para avanzar en varios proyectos. A las 15, Relaciones Exteriores recibe a Defensa y termina el miércoles con una reunión conjunta de recursos naturales, conservación del ambiente humano, junto a Relaciones Exteriores. Para el jueves, Relaciones Exteriores y Justicia se juntarán en una nueva comisión conjunta para analizar la cooperación jurídica en materia internacional con distintos países, autoridades centrales y el reglamento para el financiamiento de tratados relativos a la transmisión electrónica de solicitudes. Parte de lo que será la semana próxima, con la referencia a la Comisión de Relaciones Exteriores como principal actividad. Nos vamos, buen fin de semana, descansen, esto fue todo.